Bueno, hoy día vamos a ver el triángulo de potencia. Vamos a la filmina. Acá empezamos. La potencia. El triángulo de potencias, el llamado triángulo de potencia, es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia o coseno de phi y su estrecha relación con los restantes tipos de potencias presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna. En el triángulo podemos ver en la parte de abajo tenemos la potencia activa, al costado la potencia reactiva y la potencia aparente, que ya vamos a ver cómo será. Y el ángulo que se forma entre la potencia activa y la potencia aparente es el famoso coseno de phi. Coseno phi, como se puede observar en el triángulo de la ilustración, el factor de potencia o coseno de phi representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa o P y la potencia aparente o S. Es decir, la relación existente entre la potencia real de trabajo y la potencia total consumida por la carga o el consumidor, conectado a un circuito eléctrico de corriente alterna. Esta relación se puede representar también de forma matemática por medio de la siguiente fórmula. Coseno phi es igual a potencia activa o P sobre potencia aparente o S, como se vio en el triángulo. Existen diferentes tipos de potencias, como ya lo dijimos, la potencia activa o P es una carga resistiva, una potencia reactiva o Q, que es la carga inductiva, y una potencia aparente o S, que es la carga total, sería de alguna forma la suma de las otras dos potencias, la activa y la reactiva. Veamos una por una. Potencia activa o resistiva, P. Cuando conectamos una resistencia R o carga resistiva en un circuito de corriente alterna, el trabajo útil que genera dicha carga determinará la potencia activa, que tendrá que proporcionar la fuente de fuerza electromotriz. La potencia activa se representa por medio de la letra P y su unidad de medida es el watt o vatio. Su fórmula sería potencia es igual a tensión por intensidad por el valor de coseno phi, en donde la P es la potencia y consumo eléctrico expresado en vatios y sería la intensidad de corriente que fluye por el circuito en amperes, y el coseno phi es el valor de potencia o coseno de phi, factor de potencia o coseno de phi. En los dispositivos que poseen solamente una carga resistiva, el factor de potencia es siempre igual a 1, mientras que en los que poseen carga inductiva, ese valor siempre será menor de 1. Potencia reactiva o inductiva, Q. Este tipo de potencia se utiliza en los circuitos de corriente alterna para la formación del campo eléctrico, campo magnético, en las bobinas y para las cargas de los condensadores, creación de campo eléctrico. La potencia activa no puede dar ningún tipo de energía. Su unidad es el volt-ampere reactivo. Y la potencia reactiva representa una carga para los generadores y las líneas y los transformadores. Y se origina en ellos. Es una pérdida real de potencia.
la potencia reactiva, o Q, sería igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado menos P cuadrado, donde Q es el valor de carga reactivo o inductivo en volt-ampere reactivo, S es el valor de potencia aparente total expresado en volt-ampere, y P es el valor de potencia activa o resistiva expresado en vatios. Potencia aparente total es el producto vectorial de la intensidad y la tensión. Es solo una magnitud de cálculo, porque no tiene en cuenta el desfase entre la tensión y la intensidad de corriente. Su unidad es el volt-ampere. S es igual a E por I, donde S es la potencia total aparente expresada en volt-ampere, V o E es la corriente expresada en voltios, I es la intensidad de corriente eléctrica expresada en ampere. Cuando tenemos un circuito eléctrico funcionando, tenemos en juego tres potencias: potencia activa o útil, potencia reactiva y potencia aparente. Y acá tenemos representado el triángulo. El vector de abajo sería la potencia útil en kilovatios. El vector vertical es la potencia reactiva. Y la suma de alguna manera de estas dos potencias es la potencia aparente en kilovolt-ampere. Una comparación más simple, podríamos decir que la potencia activa en este vaso de cerveza sería la cerveza. La potencia reactiva sería la espuma, pero la suma de las dos potencias sería la potencia aparente, que es en volt-ampere. El factor de potencia es el porcentaje de energía que se aprovecha por un sistema eléctrico o electrónico como luminarias, LED, televisores, computadoras o cualquier aparato electrónico o eléctrico. Este dato es importantísimo para saber el aprovechamiento energético del equipo y determinar su calidad. En teoría, esta potencia total consumida por la luminaria se llama potencia aparente, kilovolt-ampere o volt-ampere, que es la suma de estas dos potencias, potencia activa y potencia reactiva. La potencia activa, en vatio o kilovatio, es la energía eléctrica transformada en trabajo útil. En el caso del LED, es la potencia que necesita nuestra luminaria LED para funcionar. La potencia reactiva es la energía que realmente usa el equipo para su funcionamiento. Y la potencia aparente sería la suma vectorial de P más Q. Algunas fórmulas. Potencia activa es igual a tensión por intensidad por coseno phi. Se mide en vatios. Potencia reactiva, o Q, es igual a la raíz cuadrada de S cuadrado menos P cuadrado y se mide en volt-ampere reactivo. S, o potencia aparente, es igual a tensión por intensidad, donde también potencia aparente podría ser potencia activa dividido el coseno phi. Se mide en volt-ampere. Veamos por qué. Si la potencia aparente es tensión por intensidad, como nos fijamos ahí, y la potencia activa es tensión por intensidad por coseno phi, ¿ven? Tensión por intensidad. Entonces,
la potencia activa es igual a potencia aparente por coseno phi. Es otra forma de calcular potencia activa. Hasta acá sería potencia aparente. Si le agrego el coseno phi, ya estaría calculando potencia activa. Y si potencia activa es igual a potencia aparente por coseno phi, entonces potencia aparente es potencia activa dividido coseno phi. Bien. A continuación siguen algunos ejercicios de práctica. Le voy a explicar algunos en clase. Bueno, acá termina la explicación. Nos vemos en clase. Chau, chau.